Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo suscribiéndose a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo estos zapatitos para una bebé de más o menos 3 a 6 meses. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita, el pantaloncito y el gorrito que ya les mostré. Al final del video les dejo los enlaces de estos videos y de todos mis paso a paso en español, ya que mi canal es bilingüe. También en este mismo paso a paso les voy a mostrar cómo tejer estas botitas que las pueden tejer para varoncitos. Miren qué lindas están. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hacen y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Para hacer el zapatito voy a usar este color blanco crema. Esta es la marca de hilo que estoy usando, se llama Bebé Alice. Este es el mismo hilo que usé para hacer la chaquetita y para hacer el gorrito y los pantaloncitos. También voy a usar en el color rosa, esta es la marca que voy a usar ya que no tengo en rosa en este color, pero es igual del mismo hilo, hilo para bebé número 3, que es un hilo delgado. Pues bueno, aquí para empezar tengo 17 cadenas. En la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, aquí vamos a hacer un punto alto. Ahí está, un punto alto en la siguiente cadena y así vamos a continuar hasta la última cadena. Vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas y vamos a asegurarnos de meter el gancho por una de las barritas nada más. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos. Tengo un total de 14 puntos altos más las dos cadenas aquí al inicio. Ahora, en esta última cadena, lo que vamos a hacer son 7 puntos altos en esta misma cadena. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se me abrió esta cadena aquí, así es que nada más voy a jalar aquí para que se cierre. Ahí está. Ahora, hicimos 7 puntos altos en esta última cadena. Ahora, a este costado vamos a hacer 14 puntos altos. Empezando en esta siguiente cadena, miren ahí. Vamos a hacer el primero y así voy a continuar haciendo un punto alto hasta tener 14 puntos altos. Nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 14 puntos altos a este costado. Ahora, aquí en el centro, miren, vamos a hacer también 7 puntos altos. Ahí vamos a meter el gancho aquí en el centro. Miren, ahí se mira el punto. Y vamos a hacer 7 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto, miren ahí a un lado, y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, tenemos 14 puntos altos a este lado, 14 puntos altos a este lado, 7 aquí y 7 aquí, se hace un total de 42 puntos altos para esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. En este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Aquí vamos a trabajar estos 14 puntos altos, así es que nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 14 puntos altos. Recuerden que las dos cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, en cada uno de estos 7 puntos altos que siguen vamos a hacer 2 puntos altos. Empezando en este primero, vamos a hacer 1 y 2. En el segundo, 3 y 4. En el tercero, 5 y 6. En el cuarto, 7 y 8. En el quinto, 9 y 10. En el sexto, 11 y 12. En el séptimo, 13
y 14 puntos altos. Ahora aquí vamos a continuar y vamos a trabajar estos 14 puntos altos que siguen. Empezando en este siguiente hacemos un punto alto y así vamos a continuar hasta terminar y hacer estos 14 puntos. Aquí en estos 7 puntos altos que van a seguir, ustedes van a hacer también lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de estos puntos altos que están aquí, los 7 que hicimos aquí en esta parte. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Para terminar vamos a irnos encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora, si contamos cada uno de los puntos altos, tenemos que tener un total de 56 puntos altos. Son 14 más 14 más 14 más 14. Son 56 puntos altos para la segunda vuelta. Ahora, si ustedes lo miden, está midiendo de largo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 11 centímetros y medio, que son más o menos 4 pulgadas y media, y de ancho está midiendo más o menos 5 centímetros, que son más o menos 2 pulgadas. Pues bueno, ahora para la tercera vuelta lo que vamos a hacer son 2 cadenas y en este mismo punto alto aquí voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a trabajar puntos altos por todo alrededor. No vamos a hacer nada de aumentos ni nada, sino que vamos a trabajar nada más puntos altos. Así es que continúen por todo alrededor haciendo puntos altos. Al final de esta tercera vuelta vamos a tener 56 puntos altos también. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta, tengo 56 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y ahora lo que vamos a hacer es vamos a determinar el centro, así es que nada más lo vamos a doblar así y aquí ya tengo un marcador para la parte de atrás y para la parte del frente. Entre marcador y marcador tengo 28 puntos altos a este lado y 28 puntos altos a este lado. Así es que ahora nos vamos a ir aquí a la parte de atrás. De aquí en adelante esta va a ser la parte de atrás del zapatito. Así es que aquí miren, en este siguiente punto alto vamos a jalar aquí el marcador para que se mire ahí el punto alto. Ahí voy a meter el gancho y con el mismo hilo aquí voy a jalar una lazada. Ahí está. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. En este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. En esta parte aquí vamos a hacer puntos altos por todo alrededor, al modo de terminar también con 56 puntos altos. Aquí donde nos hemos unido a un lado con las 2 cadenas les voy a mostrar para que no vayan a agregar un punto extra. Aquí miren. Ahora el siguiente punto es aquí, miren, donde está el punto deslizado. Ahí no vamos a hacer nada, así que nos vamos a saltar al siguiente punto alto, que es miren ahí. Ahí bien se notan las 2 cadenas y está el punto deslizado y el punto que sigue es el punto alto. Ahí vamos a hacer un punto alto y luego vamos a continuar ya haciendo puntos altos por todo alrededor. Así que continúen, nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Tengo un total de 56 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahí está. Ahora para la vuelta número 5, si ustedes notan ya tengo los marcadores puestos para comenzar a reducir la parte del frente. Aquí vamos a trabajar 16 puntos altos y luego vamos a reducir aquí para esta parte. Aquí en la parte del frente tengo 24 puntos altos y luego 16. Sé que son 16, 16 y 24. Asegúrense de poner sus marcadores también. Pues bueno, aquí vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer estos 16 puntos altos, así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice estos 16 puntos altos. Ahora miren, en estos 24 puntos altos que siguen vamos a hacer reducción. Ahora miren, en este punto después del marcador meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el primer punto de reducción que cuenta como un punto alto. Así voy a continuar hasta terminar aquí, a este lado. Así es que llevo 1,
2. Este punto de reducción se trabaja en dos puntos. Miren, cargamos el gancho, metemos el gancho, quitamos 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está, llevo 3 puntos de reducción. Otra vez más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está, tenemos 12 puntos de reducción. Miren, así es como se mira el frente ya. Ahora vamos a continuar y vamos a terminar con estos 16 puntos altos. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 5 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 5. En esta vuelta número 5 tenemos 16 más 12 puntos aquí, así es que son 44 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 ya moví los marcadores, vamos a hacer 12, 12 y en estos 20 puntos que siguen, estos que están aquí, vamos a reducir. Así es que aquí para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas. Y encima de este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto y voy a trabajar estos 12 puntos altos, así es que nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 12 puntos altos. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora, en estos 20 puntos altos que siguen vamos a hacer puntos de reducción, al igual como hicimos la vuelta anterior. Así es que cargamos el gancho, metemos el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Así es como voy a continuar. Aquí tengo 2 puntos ya. Son 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, miren. Así es como se mira el frente. Ahora vamos a terminar con estos últimos 12 puntos altos. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 6 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6 y tengo un total de 34 puntos altos por todo alrededor. Ahora, para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta número 6. Ahora, para la vuelta número 7 vamos a comenzar a usar el punto estrellas. Para hacer el punto estrella vamos a hacer 3 cadenas. En la segunda cadena después del gancho, meto el gancho, jalo una lazada. En la tercera cadena, jalo una lazada. Aquí en este punto donde hice el punto deslizado, jalo una lazada y en los siguientes 2 puntos altos jalo una lazada. Tengo 6 lazadas en el gancho, cierro una cadena. Ahí está el primer punto estrella. Ahora para hacer el siguiente meto el gancho en el ojito del punto a un lado, en este último punto donde jalé la última lazada ahí,
y en estos siguientes 2 puntos altos voy a jalar una lazada. Tengo 6 lazadas, cierro una cadena. Otra vez más, meto el gancho en el ojito del punto, jalo una lazada, a un lado jalo una lazada, en este último punto jalo una lazada y en los siguientes 2 puntos altos jalo una lazada. Tengo 6 lazadas, cierro una cadena. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7 y tengo un total de 16 puntos estrellas hasta aquí. Me hace falta hacer uno más, así es que voy a meter el gancho en el ojito de este punto estrella, a un lado en este último punto, en este siguiente punto alto que sigue y adentro donde está este primer punto estrella. Ahí se mira el huequito que es el primer punto alto, ahí voy a meter el gancho también. Tengo 6 lazadas, cierro. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto estrella, aquí miren, ahí, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta primera vuelta con un total de 17 puntos estrellas por todo alrededor. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Adentro de cada uno de estos ojitos, de cada uno de los puntos estrellas, vamos a hacer 2 medios puntos altos. Empezando en este primero voy a hacer 1 y 2. En el siguiente 2 y así voy a continuar por esta vuelta número 8. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 8 y tengo un total de 34 medios puntos altos. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado, miren ahí del primer medio punto alto, ahí se miran las dos barritas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Así terminamos esta vuelta. Ahora, si ustedes quieren dejar el zapatito así con una sola vuelta, lo pueden dejar, se mira muy bonito también el zapatito. Tengo este que ya hice, le hice 3 vueltas. Ahora, el que voy a hacer aquí para este otro aquí, voy a hacerlo con doblez, así es que voy a hacer una vuelta más así de puntos de estrella y en esta vuelta donde hacemos los medios puntos altos, tal vez los voy a hacer al revés para que esta parte aquí se doble y quede tantito así. Pero vamos a ver cómo me queda. Así es que ahora para hacer esta segunda vuelta, aquí vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a girar así y voy a meter el gancho en la segunda cadena después del gancho. Voy a jalar una lazada. En la tercera cadena jalo una lazada también. En el punto deslizado que hice para unirme ahí, también jalo una lazada y en los siguientes 2 medios puntos altos voy a jalar una lazada. Tengo 6 lazadas en el gancho. Cierro una cadena. Otra vez más, meto el gancho en el ojito del punto a un lado, en este último punto, y en los siguientes 2 medios puntos altos voy a jalar una lazada. Tengo 6 lazadas en el gancho, cierro una cadena. Así van a continuar ustedes por esta vuelta número 9. Así es que nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 9. No he cerrado mi último punto estrella. Para terminar nos vamos a ir encima aquí del primer punto estrella y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así es como terminamos esta vuelta número 9 con 17 puntos estrellas. Ahora para la vuelta número 10, aquí es donde voy a hacer un cambio yo. Si ustedes quieren continuar y hacer las 3 vueltas de punto estrellas, entonces ustedes van a hacer una cadena y van a girar y van a repetir la vuelta de los medios puntos altos, que es hacer 2 medios puntos altos adentro de cada uno de los puntos estrellas. Al final van a terminar con 34 medios puntos altos. Si lo quieren hacer así de esta manera. Ahora yo aquí es donde voy a hacer el cambio que les decía para poder doblar el zapatito así. Así, miren, así es que para hacer eso, aquí en esta vuelta voy a hacer una cadena y no voy a girar. Inmediatamente voy a ir al siguiente punto estrella que es miren. Ahí está el ojito. Ahí voy a hacer 2 medios puntos altos. 2 medios puntos altos en el siguiente. Y 2 en el siguiente. Y así voy a continuar por todo alrededor. Así que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 10 y tengo un total de 34 medios puntos altos. Ahora para terminar voy a meter el gancho aquí a un lado donde está la cadena y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, ahora corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y así terminamos esta segunda vuelta de nuestro punto estrella. Ahora aquí miren, lo que vamos a hacer es, si ustedes están haciendo el zapatito así como esta botita, miren ahí, entonces no necesitan cortar el hilo, se van a unir al inicio del primer medio punto alto con un punto deslizado y luego van a hacer 3 cadenas y repetir esta vuelta que hicimos aquí una vez más. Recuerden que yo aquí no giré porque lo voy a hacer de una manera diferente. En cambio aquí lo vamos a hacer igual como hicimos la primera vuelta. Ustedes van a continuar y van a hacer una vuelta más del punto estrella. Pero si lo están haciendo como yo lo voy a hacer, entonces aquí ya cortamos el hilo y lo que voy a hacer aquí es en este mismo punto, allí donde hice el punto deslizado, voy a agarrar una lazada con este color rosa. Más bien voy a meter el gancho de adentro hacia afuera porque quiero que este punto me quede al lado de adentro para que cuando doblemos aquí quede al lado de afuera. Así es que aquí miren, voy a jalar una lazada, voy a hacer 3 cadenas y en la segunda cadena después del gancho voy a jalar una lazada, en la tercera cadena voy a jalar una lazada, en este punto deslizado que hice ahí voy a jalar una lazada, tengo 4 lazadas y en los siguientes 2 medios puntos altos voy a jalar una lazada. Tengo 6 lazadas en el gancho, cierro una cadena, ahí está. Ahora para hacer el siguiente punto meto el gancho en el ojito de este punto a un lado en este último punto y en los siguientes 2 medios puntos altos voy a jalar una lazada, tengo 6 lazadas, cierro una cadena. Así es como voy a continuar para esta vuelta por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 11, me hace falta hacer un punto estrella más, así que voy a meter el gancho en el ojito a un lado en este último punto, en este último medio punto alto y aquí voy a meter el gancho en el mismo espacio donde hicimos el primer punto estrella. Ahí miren, ahí tengo 6 lazadas en el gancho, cierro y ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer punto estrella, miren ahí, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta con 17 puntos estrella. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y adentro de cada uno de los puntos estrellas vamos a hacer 2 medios puntos altos. Ya esta parte es igual para completar la segunda vuelta del punto estrella. Ahí está, así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, así como está, lo pueden dejar. Prácticamente ya está terminado el zapatito, pero yo le voy a agregar una vuelta más donde le voy a hacer aquí unas conchitas o unos abanicos, así es que vamos a ver cómo nos queda. Así es que aquí, miren, para hacer eso, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, vamos a girar y aquí en este mismo punto donde está el punto deslizado voy a meter el gancho y voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Vamos a hacer estos abanicos de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer medio punto alto aquí voy a hacer lo mismo, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercero voy a hacer lo mismo, así es que continúen así por todo alrededor y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de abanicos y tengo un total de 11 abanicos. Ahora, para terminar nos vamos a ir aquí, miren, a un lado. Yo aquí voy a hacer un punto bajo en lugar de un punto deslizado porque voy a hacer, porque voy a hacer 2 cadenas y luego adentro de este espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo de nuevo en este mismo espacio, 2 cadenas y en medio entre abanico y abanico un punto bajo. Ahí está, así es como vamos a continuar aquí. Vamos a hacer 2 cadenas,
adentro de este espacio de cadena del abanico voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y en el centro entre abanico y abanico un punto bajo. Así es como vamos a continuar para esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí el hilo que me sobró por debajo aquí del el zapatito. Y miren, aquí está ya, así es como me ha quedado. Miren qué lindo está el zapatito y es bien fácil de hacer. Bueno, yo aquí lo que hice fue, miren, pasé un listón. Este listón que está aquí es de 3 milímetros, es bien delgadito, y luego lo pasé aquí a un lado, hice un moñito y luego le pegué estas florecitas que están aquí. Estas florecitas ya vienen así, así las compro yo, así es que ahí está. Miren qué lindo están los zapatitos. También está la otra versión, miren esta que está aquí. Aquí hice lo mismo, pasé el listón y hice un moñito aquí nada más a un lado. Estos zapatitos son estilo botita, son más largos y los pueden hacer para varoncitos. Y bueno, aquí está, y este es el otro. También hice un moñito y lo mismo, nada más pasé el listón aquí por el lado de adentro y luego le puse este moñito ahí a un lado. Y bueno, aquí están ya los zapatitos terminados, con 2 versiones, y así completamos el ajuar ya de la chaquetita que ya les mostré, el pantaloncito, el gorrito y bueno, ahora los zapatitos. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!